Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos de nuevo al ciclo de charlas de mi mapa que hemos realizado durante esta semana y la semana pasada en relación al tema del Esequibo que nos concierne a todos. Y bueno, estamos haciendo este tipo de actividades vía video a razón del tema del COVID que no nos permite estar en físico, pero bueno, vamos a mantener el tema latente como tiene que ser y dando gracias a toda la tecnología que hemos podido tener. Y bueno, el día de hoy es un gran honor para mi mapa tener la presencia del diputado Luis Barragán, diputado del Partido 20 Venezuela, quien ha sido asiduo con el tema del Esequibo desde mucho antes que se hiciera álgido en cuanto al tema petrolero que lo ha llevado hacia la palestra, sino que hoy día lo vemos muy activo en las redes y bueno, ha sido continuo también su apoyo en cuanto a nuestra organización con el tema. Y lo quisimos invitar hoy para que nos tocara a fondo el tema de la gesta del Parlamento, desde sus inicios, desde que somos república hasta el sol de hoy. Entonces, a ese sol que muchos nombran con el tema, más no hemos visto efervescencia del mismo. Vamos a darle la bienvenida al diputado Luis Barragán, quien se encuentra con nosotros. Diputado, si quiere, puede accionar su audio. Adelante. Hola Jorge, buenas tardes. Muchísimas gracias a mi mapa, a ti personalmente por la invitación. Desde hace varios días estábamos pendientes. A pesar de ilusionarnos con la cuarentena como una oportunidad para hacer las cosas que incluso antes no podíamos hacer, no ha alcanzado el tiempo necesario para cubrir los aspectos sustanciales de nuestro trabajo, que además se combina con la tarea ineludible de la supervivencia. Para mí eso es un gusto compartir con mi mapa, porque además ha sido una organización no gubernamental aliada, y a ella, entre otras entidades, entre otras organizaciones de la sociedad civil, se debe el hecho de no haber olvidado el problema inmenso del Esequibo, porque por estos años estábamos destinados a borrarlo de la memoria histórica y además a borrarlo de la agenda actual de los problemas que aquejan al país, en medio del contexto que todos sabemos. Quisiera es conversar, y así se lo había manifestado a Jorge, sobre esa relación entre Parlamento y problema esequibano, desde el siglo XIX, el siglo XX, hacer un vuelo rasante sobre una asociación no siempre perfecta entre la agenda nacional de problemas y una agenda histórica que por supuesto ha traído inmensas dificultades en nuestro país. Por supuesto que sobre el Esequibo, la reclamación histórica, hay una historiografía extraordinaria, hay una bibliografía jurídica inmensa, existen posiciones consolidadas, pero aún quedan muchas vertientes por las cuales nosotros podemos dirigir y canalizar nuestras inquietudes. Una de ellas es la relación histórica y política del Parlamento y del Esequibo. Por supuesto que hablar de Parlamento y de Esequibo significa hablar del problema de la reclamación y del sistema político predominante en Venezuela. Obviamente, si el sistema político tiene unas determinadas características, una sociedad iliberal, donde no hay libertades públicas, que fue la característica esencial del siglo XIX venezolano, con guerras y escaramuzas civiles recurrentes, regulares, normales,
en un país económicamente en quiebra, como ocurrió a lo largo después de la gesta independentista en Venezuela, el territorio del Esequibo probablemente era un dato tangencial en la preocupación de los venezolanos. Y digo probablemente porque, por una parte, la élite política representada en el Parlamento, en el Congreso Nacional del siglo XIX, también atendía otras urgencias, estaba atareada en estas escaramuzas y guerras civiles, mientras que el país, más que probable relativamente sería el término adecuado, mientras que el país sentía en la profundidad de su fibra que un territorio que nos pertenecía, estábamos próximos a perderlo. La conciencia del Esequibo como territorio nuestro forma parte de la nacionalidad desde 1811 con el principio consabido de Lutis de Possidetis Juris. Pero esa conciencia, ese sentimiento de un territorio venezolano como el resto del país, estuvo sembrada en nuestra población y en nuestra tradición histórica. No obstante, el país desordenado y la élite política de aquel entonces, entre guerras y guerrillas, la federal y otras guerrillas consabidas, dificultaron una defensa adecuada, apropiada, decidida y contundente del territorio. No hubo parlamento regular, siempre estaba sujeto a las dictaduras del siglo XIX, y cuando finalizamos el siglo, este siglo como lo hicimos en 1899, con el nefasto laudo, por supuesto que estaban llegando a Caracas los andinos al poder. En todo por comodidad se le dice, histórica e historiográfica se le dice así, en todo un replanteamiento de esas élites políticas venezolanas, en toda una transformación del sistema político. No obstante, ese Congreso, a grandes rasgos, en el transcurso del siglo XIX, siempre hubo manifestaciones de inquietud, a pesar de que otra era la agenda, siempre hubo manifestaciones de inquietud. Y quien llega al poder en 1999, Cipriano Castro, e incluso hay testimonio de sus intervenciones parlamentarias, también había manifestado la preocupación por la probable pérdida de un extenso territorio que nos pertenecía. Esto va cambiando en el siglo XX, porque además Cipriano Castro encabezó un régimen sucedido por Gómez de una larguísima dictadura. Nosotros, como bien dijo Picón Salas, llegamos al siglo XX en 1935 y prácticamente, a pesar de que hubo unas comisiones para el trazado de límites entre 1900 y 1905, prácticamente el Esequibo había desaparecido de esta agenda política. Insisto mucho en esto, de la agenda política, porque en una oportunidad, por cierto, lo recordará bien de Fuguet, en un foro que realizamos en la Escuela de Estudios Internacionales y de la Universidad Central, citamos unas extraordinarias crónicas de Caremis, de Carlos Eduardo Misele, mediante la cual reflejaba cómo desde los muy distintos, múltiples, diversos rincones del país, el sentimiento de esequibano estaba vivo y con mucha frecuencia había y hubo manifestaciones muy vivas de reivindicación, a favor de la reivindicación de este territorio. Después de la dictadura tan larga de 27 años de Gómez, entramos en una etapa distinta, se estabiliza un poco más las instituciones con López Contreras del país, del Congreso Nacional, como antes se le denominaba oficialmente Congreso Nacional, a finales del siglo XIX
la nomenclatura se refería al Congreso de la República. El Congreso Nacional mostró también preocupaciones por los problemas limítrofes. Hubo la firma del tratado limítrofe con Colombia de 1941, donde parlamentarios estuvieron adversando la suscripción de este tratado con mucha firmeza y con mucha vivacidad y con mucha contundencia. Y de nuevo pugnaba el tema de Sequivano por entrar en esa agenda parlamentaria y en esa agenda política. Algo que ocurrió en 1944, cuando Manuel Egaña, presidente del Congreso Nacional, junto a otros venezolanos de ilustres, independientemente del juicio histórico y político que nos pueda merecer, ilustres como Diógenes Escalante, le manifestaron al presidente Medina Angarita su preocupación por, por el laudo arbitral tan injusto que se tradujo en el despojo arbitrario del Esequibo. Esta manifestación reavivó de nuevo el interés del Parlamento venezolano, si bien algo más, un poco más tímidamente, pero reavivó el interés por el este del país, por un punto cardinal que, como bien lo sabemos todos acá, no hubo las maneras materiales y económicas para de ejercer la debida defensa en el siglo XIX, y apenas estábamos saliendo de la catástrofe que significaron las dictaduras de principios del siglo XX, aunque ya había la noticia y ya se sentía en el país, a partir de 1915, de los beneficios de la renta petrolera, que a poco ayudó a redondear la idea del Estado Nacional, que a pesar de las diferencias que podamos tener con Gómez y su dictadura, pero realmente fue el que consolidó el Estado Nacional en Venezuela, y además creó el ejército regular, constitucionalmente admitido y además regulado por las leyes de la República. Es decir, tuvimos ya un encaje de Estado Nacional que muy dudosamente fue una característica nuestra del siglo XIX. Sí, diputado. Yo quería sí. ir con ese punto para irnos primero por la primera época, en cuanto Ajá. que, y voy a, por supuesto, hacer mención del tema del Parlamento, Ajá. en donde vemos que hay, que para el año 1845 fue cuando hubo el Tratado de Paz entre Venezuela y España, en donde el río Esequibo es el límite oriental, pero no fue sino hasta 1894 cuando el Congreso habla del tema del mismo reclamo, en donde ellos aprueban el tratado de lo que es arbitraje que lo iba a llevar a Estados Unidos, y fue también cuando vemos que para el año siguiente, 1895, es cuando el propio presidente Cleveland respalda esa misma, digamos que ese mismo trabajo. Y 2 años después, para 1897, con el mismo Tratado de Washington, vemos que el propio presidente Crespo, a través del Parlamento, aprobó que se hiciera toda esa labor, pero sin presencia de ningún venezolano. ¿Qué opina usted del trabajo un poco liviano, para llamarlo así, que el propio Congreso, que el propio Parlamento para ese momento hizo? A mi modo de ver, el Parlamento estaba ocupado y estaba urgido por el contexto político a lo largo de todo el siglo XIX. Y si bien hubo diligencias, consultas, hubo la propuesta Pombo Michelena, hubo por otra vía
la preocupación expresa de regular de las distintas materias, el trazado de Cronburg, que también inquietó y es que están reflejados en los diarios de debate del Congreso Nacional de aquel entonces, no fue, a mi modo de ver, una labor sistemática y un seguimiento que incluso compitiese con las cancillerías de la época, con la Secretaría de Asuntos Exteriores o de Relaciones Exteriores de la época. Digamos que nuestra impresión es que el Parlamento en materia de política exterior todavía estaba muy crudo y no se había especializado en las distintas áreas que requería el país. Y institucionalmente siempre estuvo muy golpeado. Hubo una interacción entre Ejecutivo y Parlamento, tú lo señalas en el caso de Crespo, la relación con todo lo que es el tratado. Incluso yo tengo una inquietud porque hubo un tratado de 1850 donde Gran Bretaña y Venezuela se comprometen a no ocupar de ninguna manera el territorio, pero no he conseguido evidencias para materializar, para que materializasen la intervención del Parlamento en este tipo de diligencias. Porque además tenemos algunas características básicas del Parlamento. Si bien es cierto que como todo parlamento universal, existe de Inglaterra, etcétera, instituciones básicas como el de la inmunidad parlamentaria, la irresponsabilidad de opinar, etcétera, es obvio que el ejercicio parlamentario durante todas estas dictaduras y los cambios que hubo no permitía el libre desarrollo y del trabajo parlamentario, porque no había garantías. Eso estaba estampado en la Constitución de la República. No es casualidad que ocurra hoy en el obispo. Esto estaba estampado en la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, más no se materializaba con éxito. Si a eso también le agregamos situaciones como la del Parlamento de 1848, que fue prácticamente un escarmiento para el desarrollo político venezolano. Cuando hubo el asalto del Congreso, por supuesto que no hubo mayores libertades en relación a la materia. Más bien esto nos permite, esto nos permite un poco particularizar la actuación de numerosos parlamentarios a lo largo del siglo XIX que tenían muchísima inquietud por el problema del este venezolano, porque ellos provenían del oeste venezolano. Cuando yo cito el caso de Cipriano Castro, obviamente es un hombre de frontera, es un venezolano que vive en la frontera y que tiene conciencia exacta del significado y de las dimensiones. No quiero de esta manera menospreciar o rechazar a los parlamentarios que eran más del centro del país, pero es evidente que la conciencia de la época, la sensibilidad del tema permitía y llevaba a Cipriano Castro en pocas de las intervenciones que sobreviven de sus discursos en el Parlamento, llevaban a Cipriano Castro a subrayar la importancia que tuvo hacia el este el asunto del Esequibo. Hay otra situación, y con esto creo contestar a la pregunta también, de tipo normativo, porque hay una tesis en la que hiciste, por ejemplo, que el laudo de 1899 carece de toda validez, además de las razones que nosotros ya conocemos, carece de toda validez porque no pasó por el Congreso Nacional. En la búsqueda que hemos hecho muy modesta, cuando el tiempo no nos ha permitido, no hemos encontrado evidencia del asunto haya sido tratado con toda la formalidad del caso. Pero al parecer tampoco al parecer, aparentemente, tampoco era hábito o costumbre, porque era la omnipotencia del poder ejecutivo en Venezuela
y por supuesto la omnipotencia de un poder ejecutivo en un país en quiebra, como fue el que presidió Ignacio Andrade, insisto, con otras urgencias distintas a los problemas más profundos del país. No tenemos idea hoy en día con la situación humanitaria que vive Venezuela, es que nos estamos acercando al país de las pobrezas insólitas e inauditas. Y muy escasamente nos hacíamos la idea hasta que estamos en esta situación del país pobre de finales del siglo XIX, que incluso desde el punto de vista del Estado estaba en duda, prácticamente era una federación de caudillos regionales, donde el epicentro y el sitio de la conciliación y de las alianzas y de los acuerdos y de la concertación entre los caudillos era Caracas. Lo importante para todo, para el ejercicio del poder era ocupar adecuadamente Caracas. Entonces no era un país integrado. El aislamiento de Occidente, se llegaba por la costa hacia el Táchira, todos también lo sabemos. No era un país comunicado e integrado, y además habíamos perdido, nos estamos desviando un poquito del tema, habíamos perdido la oportunidad de un desarrollo ferrocarrilero. Por ello es que también las fronteras, y particularmente el rico Esequibo, fue descuidado. Creo de esta manera responder a tu pregunta en relación a un parlamento imperfecto, con figuras ilustres muy connotadas, pero que muy difícilmente podía, hasta por diseño institucional, cumplir con el rol histórico que le correspondía. No Sí, sé si eso volvemos. lo vemos también después de aquella llamada delimitación forzada que tuvimos en Claro, 1900, de donde no 1900 a hubo. 1905, que fue. Sí, Es que yo sí, creo exactamente. que incluso para enviar una misión a las fronteras, y hoy en día significa con todo esto, mal que bien hay unas carreteras muy viejas, etcétera, y unas autopistas maltratadas, pero significan muchísimo. Tú que has atravesado todo ese espacio geográfico, significa difícilmente se puede llegar, significa una dificultad inmensa. Recordemos cómo sería para la época, incluso hasta para la bonificación, hasta para el salario, hasta para la manutención, porque el Estado no era el Estado nacional con todo lo que nosotros conocemos por estos días, lo que significa. Habíamos, Ok. dime. Sí, no, era para saber entonces si después de toda esa etapa deberíamos retomar el tema parlamentario con lo que es el Esequibo a partir de 1944, que cuando el diputado José Marturet exigió la revisión de la frontera. ¿Hay algo que pasó antes de eso? No, lo más significativo que pasó, que lo cité, es en 1941, cuando hubo un profundo debate, de una polémica inmensa en los medios por la suscripción del Tratado Limítrofe con Colombia de 1941, donde, por cierto, allí la vehemencia de don Miguel Lara Peña, de Rafael Caldera y de otros venezolanos, por supuesto, tuvo una incidencia y generó las condiciones necesarias y la sensibilidad necesaria para ello. Pero esto se vería acumulando, y tengo la impresión personal que en 1944, cuando Manuel Egaña, como presidente, encabeza junto a Marturet, diputado, como tú bien lo dices, Diógenes Escalante, un venezolano de una jerarquía política importantísima que estaba a las puertas de la presidencia de la República, le plantean esto al presidente Medina Angarita. Eso nos revela que ya la élite política estaba preocupada por incluso implementar todas las iniciativas necesarias para recuperar el tema para la agenda política del país, porque en esto yo he insistido,
no estaba en la agenda política del país, a pesar de que en la memoria popular, en la tradición histórica, estaba vivo el sentimiento esequibano. Ese Congreso Nacional de 1944 tiene un contexto diferente a los congresos anteriores. Recordemos que allí estaba presente la minoría opositora, que incluso cuestionó duramente en 1943 la por entonces ley de hidrocarburos. Esto da un ejemplo de una vivacidad y de un pluralismo mínimo en un Congreso al que también le inquietaba el problema territorial. Es decir, que institucionalmente el Parlamento ya, digamos, había dejado de ser lo que fue débil, absolutamente dócil y obediente ante el Ejecutivo, bien lo ejerciese un dictador o bien lo ejerciese de López Contreras para acá, figuras que si bien es cierto no habían sido popularmente elegidas, tampoco representaban la dictadura emblemática de Juan Vicente Gómez. Y había madurado tanto la idea y la sensibilidad por el tema, por ello es significativo el pronunciamiento del presidente Manuel Egaña del Congreso Nacional, que se produce todos los hechos de 1945 y es también muy sabido que la delegación venezolana ante la, si mal no recuerdo, la novena conferencia interamericana, replanteó el problema del injusto despojo del Parlamento. Esto también obedecía, y hay documentación que así lo avala, a la fuerza que venía cobrando para el trabajo parlamentario el tema de Sequibano y la preocupación que había sobre la materia, hasta que en 1949, todo también es conocido, se supo del memorando de Valet Prévost y por supuesto entramos por lo que respecta al Parlamento en una interrupción la vida institucional del país. El desgraciado golpe, debo de llamarlo y disculpen el calificativo, de noviembre de 1948 interrumpió el desarrollo de un Congreso Nacional diferente en Venezuela, que había sido resultado de la elección popular, que ya había mostrado el talante ese Congreso a través de la constituyente del año anterior y sus encendidos debates y la confrontación real de ideas que no pertenecía precisamente a la tradición parlamentaria venezolana, salvo estos pequeños espacios como 1941 con el tratado limítrofe y otros también, otros debates y otras discusiones importantes que se vieron durante el Congreso, durante el Parlamento, en los tiempos de López Contreras o en los años del 41 al 45, donde, repito, había marcado una pauta la discusión de la ley de hidrocarburos y de otras materias impositivas, donde el Parlamento cobró una mayor importancia. Y para 1948 ya estaba empinándose este problema esequibano como una parte importante de nuestra política exterior. Viene el interregno, viene el receso parlamentario con el golpe de Estado del 48 y se celebra el fraude de la constituyente de 1952. Y en abril de 1953 se inaugura un particular congreso nacional, y te digo que es particular porque de igual de obediente, igual de dócil ante el Ejecutivo Nacional, pero retomando un poco lo que hizo Gómez con sus parlamentarios,
también hubo gente, hubo personas allí, era una minoría, ciertamente, hubo gente brillante, que además aguijoneó un poco esta iniciativa de la dictadura de Pérez Jiménez por recuperar, reivindicar el tema territorial venezolano y de recuperar áreas importantes como ocurrió con los Vosges, y de recuperar, eso no está todavía debidamente comprobado, y de recuperar el Esequibo por la fuerza. Pero en estos momentos, perdone, no traigo a la memoria dos o tres nombres de parlamentarios de la época de Pérez Jiménez que incluso pudieron motivar al entonces canciller para que públicamente hiciese mención también en una reunión, en un foro interamericano, hiciese mención del problema. Superado, esto quedó allí incubado, repito, el sistema político, el parlamento obedecía una dictadura y el sistema político olvidó un poco este problema esequivano en su justa dimensión, lo olvidó, mientras que la población todavía, anidaba en la población todavía el sentimiento, la preocupación y el amor por el territorio esequivano. Digo que esto con la política desarrollada por el gobierno de Pérez Jiménez, si bien es cierto que reivindicó el Ejecutivo como parte de esa agenda nacional, a nuestro modo de ver no tuvo, y además tuvo una jerarquía, el ministro de Relaciones Exteriores hizo mención de ello, etcétera, pero no llenó los requisitos de lo que debe ser una política de Estado, como se vio a lo largo de los años 60 del siglo XX venezolano, que sí tuvo esas características hasta 1900, por lo menos hasta 1999. Entramos en la década digamos, estelar para la creación, la concepción, la creación, la articulación, la implementación de esa política de Estado en materia de esequivana. Después de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, reconfigurado el panorama político, el Congreso Nacional recupera plenamente, en una época sumamente difícil, recupera el ámbito de sus competencias e insistimos, es un parlamento plural, es un parlamento que además está navegando las aguas encrespadas de la insurrección armada y de los constantes intentos de golpes de Estado. Quiero detenerme un poquito en estas características esenciales, porque a la salida de la Cancillería, este, de, tengo un lapsus en estos momentos, de Arcaya, a la salida de Arcaya, quien desobedeció la línea del presidente de Betancur de aquel entonces en relación a Cuba. Arriba la Cancillería Marcos Falcón Briceño, que si bien está ocupado en otras tareas prioritarias, por ejemplo, la agresión sistemática de Cuba hacia Venezuela y la necesidad de adoptar medidas en defensa de la democracia. Si bien está ocupado de esas tareas, también las ocupó en la defensa del Esequibo. Me parece que es consabido ya por todos ustedes cómo se desenvolvió el canciller Marcos Falcón Briceño, que le prestó un enorme, un inmenso servicio al país, pero ya he sabido eso. Pero debemos tomar en cuenta cómo en el Congreso Nacional adquirió importancia el tema del sequivano. En nuestros registros, al ver el diario de debates de la época del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, se nota
el interés creciente por ordenar, que es lo que yo llamaba en anterior oportunidad, en anterior ocasión, por especializar las materias parlamentarias. Ya no se trata solo de la materia de política exterior, ya se trata del problema de defensa continental de la democracia como un problema de la política exterior, ya se trata de los mercados internacionales del petróleo, ya se trata de las relaciones comerciales en un mundo nuevo, la política de sustitución de importaciones, etcétera. Es decir, un servicio exterior distinto, ramificado. Entonces, esto también se expresa en la defensa territorial y en la necesidad, sobre todo, de conciliar a la sociedad civil con la sociedad política, al Estado con las organizaciones de la sociedad civil. Quiero también en este momento traer a colación un ejemplo que me ha servido de algún modo como un recurso didáctico. Uno ve la primera plana de cualquier periódico en la época de los 60 y por supuesto hubo noticias impactantes del día que la ocupaban en su parte estelar, pero siempre estaba allí el problema esequivano. Si bien es cierto que no ocupaba, digamos, en los estudios de opinión, como hoy diríamos, porque los sondeos de hoy no se conocían como los años 60, si bien ocupaban el primer lugar en la jerarquía noticiosa del día, siempre estaba allí pendiente. Y a lo largo de los años 60 era perfectamente posible de ver una noticia como la voladura, que esto ocurrió en 1966 mientras que se firmaba el Acuerdo de Ginebra. Estaban volando grupos insurreccionales, los oleoductos petroleros, valga la redundancia, en el oriente del país. Pero a la vez que el gobierno democrático de entonces atendía este problema de la insurrección y a la vez que la prensa atendía noticiosamente estas situaciones de riesgo y de peligro. Al mismo tiempo, este gobierno y este mismo parlamento trabajaba el tema del Esequibo, al mismo tiempo trabajaba el tema petrolero, al mismo tiempo nos ocupaba, estamos hablando de 1966, el proyecto de reforma tributaria que tuvo un alcance y una contundencia noticiosa extraordinaria. Es decir, el sistema político y la democracia venezolana respondía a un tablero de distintos problemas y permitía especializar institucionalmente a sus funcionarios, en el caso más limitados de los funcionarios parlamentarios, por no mencionar a una Cancillería profesionalizada, crecientemente profesionalizada como expertos, y por no mencionar, bueno, vamos a mencionarlo, a esa sociedad civil organizada que a través de la academia desplegó una actividad admirable de investigación por iniciativa propia y también por el respaldo que le brindaba el Estado a estos investigadores insignes que pudieron dar con la documentación, gallos de paciencia, desempolvando archivos en medio de los ácaros, pudieron dar con esta documentación vital que fue importantísima para nuestra reclamación. Podemos hablar entonces, es muy distinto a la situación actual, donde digamos, nosotros la denominamos, estamos en una suerte de aldea monotemática, donde es un solo tema el que puede entrar a la discusión pública. Es mutatis mutandis. Tenemos hoy en día el problema de la gasolina, ergo, entonces el resto de los problemas del país lo olvidamos. Hay un interés del régimen en alimentar, en distorsionar, adulterar esta noticia de la gasolina, pero lo cierto que está en la agenda y pareciese que no hubiese espacio para otro
ámbito y para otras polémicas y para otras discusiones, por lo menos espacio legítimo para dar este debate. Esto ocurrió antes ocurrió antes de 1999 todo lo contrario, había una sociedad plural y compleja, y lo seguimos siendo, pero de alguna manera era imposible ocultar a las distintas corrientes de opinión y el esfuerzo múltiple que hacía la academia en esta y en cualesquiera otras materias. Por lo Lo pronto, podemos ver, sí, lo ajá, podemos ver igual desde el año 66 hasta el año 70, que fueron ajá, la firma, el acuerdo, y en donde se habló de unas conversaciones bilaterales directas. Pero también vemos que durante esos 4 años ocurrieron muchísimas cosas con el tema, donde hubo supuestas agresiones militares de parte y parte, donde hubo el Rupununi, donde hubo lo de la recuperación de la isla fluvial de Anacoco también, y lo podemos comparar con lo que es actual, que han pasado diferentes situaciones que han tratado de evadir lo que se debería de hacer, digamos, diplomáticamente. Y ahí es donde yo quiero ir. ¿Qué opina usted de la parte parlamentaria en cuanto al año 62 al 66, desde que Falcón Briceño dio aquel famoso discurso en la ONU que abrió lo que después llegamos a la firma del 66? ¿Qué participación tuvo el propio Parlamento? bueno, yo tengo es una opinión personal, yo pertenezco al Parlamento actual, estamos haciendo un esfuerzo por reivindicar las funciones parlamentarias, etcétera, pero en propiedad, plenamente, nosotros tuvimos Parlamento del año 59 al año 99, con todos los problemas que hubiese, mire, pues, de allanar a la inmunidad parlamentaria, por muy insurrecto que fuese un parlamentario, había que cubrir las formalidades, de las iniciativas de ley, los vetos y todo. Entonces esto también nos permite contrastar el Parlamento del siglo XXI con el siglo XX. El Parlamento del siglo XX, por ejemplo, cuando se suscribimos el acuerdo de Ginebra, da muestra y ejemplifica muy bien lo que es una adecuada o aconsejable o recomendable vida parlamentaria, porque tenemos pues, los debates, distintos debates del año, finales del año 61 a 1966, pasando por el 62, cuando entra con mayor vigor, incluso ahí yo tengo las actas de aquel entonces, incluso hubo allí algunas vicisitudes y algunas anécdotas en relación a eso, porque fue llevado una propuesta de acuerdo directamente a la Cámara sin pasar por la Comisión de Política Exterior, de apoyo y de respaldo, suscrita por Gonzalo García Bustillo, de apoyo y de respaldo a la reclamación exequivana, y llegó a la Cámara y hubo una confusión, no había pasado por la Comisión de Política Exterior, etcétera. Eso es en el año 62. Estamos hablando en el contexto del porteñazo, del carupanazo, estamos hablando en el contexto de la OPEP, estamos hablando de lo que llamaba Pérez Alfonso del Pentágono Petrolero, estamos hablando en el contexto de una riqueza temas donde se iba abriendo camino el Esequibo. Es ejemplar, nada más para referirnos a un debate decisivo. En febrero, el 17 de febrero, he suscrito el Acuerdo de Ginebra. También lo hemos citado varias veces, incluso en la plenaria de la Asamblea Nacional, y quienes suscriben el Acuerdo de Ginebra, para suscribirlo, se va a una comisión multipartidaria, donde está presente el partido del gobierno y de la alianza gubernamental de entonces, que era el de la ancha base, partidos de la oposición en lo que llamaban la AA, la autonomía de acción de la oposición, que estaban en el espíritu del acuerdo de punto fijo, y estaban también partidos representados como el PRI, abiertamente opositores el gobierno de Raúl Leoni. A pesar de todas las diferencias y todo esto, estaba
todos los partidos suficientemente informados, todos los partidos, incluso fervientemente opositores, representados en esa comisión. Porque si bien es cierto que no estaba representado el Partido Comunista ni el movimiento de izquierda revolucionaria que estaban alzados en armas, le daba cobertura legal a estos dos partidos el PRIM, que fue una creación posterior de una división de estas circunstancias que pasaron con los primeros, con la derrota de 1963 de la izquierda insurreccional. Entonces, por ese lado, la labor parlamentaria refleja todo el interés plural por tocar el tema, atacarlo, etcétera, etcétera. Y la labor del Ejecutivo es fiel reflejo de ese pluralismo. Pero además, en el debate que se da, si mal no recuerdo, en marzo, sobre el Acuerdo de Ginebra, fue tan libérrimo ese debate que hubo muy legítimamente, por lo demás, parlamentarios que se opusieron al acuerdo, a la suscripción del Acuerdo de Ginebra. Y esto no hacía mella en su sentimiento patrio, no significaba que eran menos patrióticos que los demás, alegaron algunas desventajas, algunos acertaron en algunos pronósticos, es necesario decirlo, otros asumieron una postura meramente política, pero lo cierto es que hubo una riqueza en el debate. Son significativos dos notas en este debate de aprobación del acuerdo de Ginebra, de ratificación del acuerdo de Ginebra. Por una parte, nunca se supo de ella, el entonces diputado Jorge Olavarría recomendó y propuso una sesión secreta alegando algunos elementos que no podían trascender a la opinión pública. Y mire que fue tan secreta la sesión que todavía no hemos dado alcance a notas o a algún testimonio de lo que se dijo, se procesó, se evacuó. Además, esto nos da una idea también de una lealtad de los parlamentarios entonces que no revelaron mayor noticia. No sabemos si la causa o el motivo para convocar esa sesión secreta fue insignificante y por ello no trascendió y no se filtró, pero tampoco podemos asegurar que no fue secundaria. Secundario el motivo porque Jorge Olavarría, si algo lo caracterizaba en muchas de sus posturas parlamentarias, era la de una extraordinaria fundamentación de su postura. El otro detalle también digno de tomar en cuenta es que para un sector de marxista de la Cámara, desde el año 62 en adelante, cobró mayor importancia la independencia de Guyana. Ahí, si bien es cierto, digamos, esto es un juicio también personal, que era irremediable reivindicar territorialmente para Venezuela el Esequibo, si bien es cierto que no hay elementos que podamos nosotros calificarlos como de apátridas, pero privilegiaron en la agenda la independencia de Guyana. Y fue tal la grandeza y el sentido de desprendimiento de los venezolanos que nosotros hicimos lo que a mi juicio debimos hacer hicimos, que fue el reconocimiento de la independencia de la República Cooperativa de Guyana. Por eso es que algún día vamos con el patrocinio de mi mapa y de las demás organizaciones especializadas de la sociedad civil en la materia, vamos a hacer un esfuerzo por publicar este rico e inmenso debate de 1966. De allí en adelante siguió siendo importante el problema esequibano para el Parlamento, excepto 1970, cuando es suscrito el protocolo de Puerto España. Y por distintas circunstancias, el protocolo no es discutido
en el Congreso Nacional. Independientemente de las opiniones personales que podamos tener, yo entiendo que haya gente que legítimamente adversan la idea de la pertinencia del protocolo, que yo creo que fue oportuno, pero lo cierto es que no se dio la necesaria discusión, porque además de los problemas que hacia el occidente estábamos sufriendo con el Golfo y las expectativas que había también hacia el oeste, parece que las circunstancias no eran las más adecuadas, pero es que adicionalmente entrábamos en una agenda difícil internamente para el país. Entonces, no quiero con esto justificarlo. Tenemos entendido que el propio Jovito Villalba del partido URD fue quien puso como que el tema álgido para ese año 70, quien dijo Ajá. no, que él estaba en contra. Pero Pero es vemos que que no siempre hubo servía para como... la esgrima. Ajá. Siempre servía, siempre sirvió para la esgrima política, porque si bien es cierto que no hubo un engavetamiento del protocolo, allí Acción Democrática tenía una presencia en el Congreso decisiva e importante. No ve lo cierto que tampoco se concretaron iniciativas que estuviesen orientados a retomar el tema. Cuando digo de iniciativas es, por ejemplo, por más adverso que sea el ambiente y por más minoritario que se sea en un parlamento, hay ocasión para medir el debate, llevando una propuesta de acuerdo a la Cámara que obligue a las demás fuerzas a fijar postura en la materia. Eso lo hicimos nosotros y lo hicimos de varias oportunidades en el siglo XXI, por lo menos de 2010 en adelante, con el Parlamento, digamos, rojo, rojito, de absoluto dominio y de docilidad ante Miraflores. Y no obstante, los obligábamos a negar esa posibilidad. Por eso es que creo que en términos estrictamente parlamentarios, quizás es temeraria mi opinión, pero hubo, digamos, hubo un implícito acuerdo de correr la arruga, porque ya estaban en el temario del país otros temas importantes. Ahora, Okay. ¿Conoce no, usted ya, ajá. bueno, no sé si tiene algo más sobre esa década para irnos para los años Sí, pero 90 yo que tenemos creo por que, acá? es que yo creo que en los años 90 digamos, ya Congreso de la República, de acuerdo a la nomenclatura oficial, en los años 90 también el Esequibo estuvo en el tapete de la preocupación parlamentaria de senadores, de diputados de entonces, y en un ejercicio de los años 82 en adelante, cuando se vence el protocolo de Puerto España, hasta el año 99, en un ejercicio permanente, sobre todo porque hay algo también importantísimo, además de una sociedad civil organizada que pueda, digamos, empujar el tema y de una institucionalidad política que le haga, que oiga esos planteamientos. También nos encontramos con el importante papel de los medios de comunicación social y de la libertad de prensa, como lo hubo en los 60, con todos los problemas que nosotros podamos traer al tapete, como lo hubo en los 60 en adelante. Y siempre la discusión, digamos, allí predominante fue la de negociar con Guyana la materia, sobre todo la de negociar porcentajes determinados del territorio venezolano. Vale decir, al fin y al cabo no eran partidarios del todo o nada. En los medios de comunicación la polémica estaba viva de hacer algunas concesiones. Incluso esto no significaba
yo quiero remarcar mucho de esa idea, porque incluso hubo investigadores venezolanos muy prominentes, defensores extraordinarios de nuestro territorio, que incluso asomaban la hipótesis de conceder un porcentaje a Guyana prudente, necesario. Y esto no significaba que al día siguiente estuviesen en un consejo de guerra, porque era el debate libérrimo, que es un dato primordial de todo ejercicio democrático. Digamos que en nuestra apreciación, los años 90 se mantuvo regularmente en el Parlamento sin noticias de mayor impacto, salvo una que otras vicisitudes. Regularmente se mantuvo el Parlamento sobre el tema sequivano en estos problemas que generaba desde la comisión mixta la actuación de los buenos oficiantes de entonces. Recordemos que la Comisión de Política Exterior era muy activa con un complejo de asesores importantes. Tal Ellos como fueron para existía, Georgetown, ¿oyó? pero digamos, eso era, esas manifestaciones eran de una convivencia democrática, de una normalidad, perdón, Sí. democrática. Por entonces estaba la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de la Cancillería, pero no hubo hitos, no hubo un hito importante para el Parlamento, digamos, que alterara el curso regular de las negociaciones y de las conversaciones que se sostenían por aquel entonces, donde muy perfectamente, yo recuerdo que a mediados de los años 70 en bachillerato a mí me tocó ir por obligación escolar a la embajada de Guyana que quedaba en Sabana Grande, en la calle Lincoln de Sabana Grande. No estaba, por supuesto, el bulevar. Y la atención fue extraordinaria, normal, regular, es decir, no había este tipo de tensiones, no había tampoco este tipo de situaciones, quizás que se vieron en el siglo XXI en estas dimensiones. Digamos que si acaso el problema político esencial de los años 70 para acá fue el del tradicional apoyo de Cuba a, a la causa guyanesa, porque Cuba ya había exportado sus fuerzas armadas para la guerra de Angola. Y por supuesto esto colocaba en el tapete políticamente, en otra dimensión, por cierto, en otra dimensión el problema esequivano en el juego geopolítico de entonces. Insisto mucho en el papel de los medios de comunicación social, porque en estos momentos estoy recordando, por ejemplo, año 1976, Ted Córdoba Claure, Claire, que era un periodista destacado de la época, fue enviado por la revista Resumen a entrevistar a Forbes Borja, y era absolutamente normal. Eso es una edición extraordinaria de la revista Resumen. Era absolutamente normal que un periodista cubriese al primer ministro de Guyanés de entonces, y que acá se levantara una polémica, que se hiciese polémica no solo parlamentaria, sino polémica al interior de los partidos, de los medios de comunicación social. Imaginemos que la enorme pérdida que tuvimos en cuanto a conciencia esequivana en Venezuela a partir del 2002, cuando se fue anestesiando a la opinión pública con el tema. Entre 2001 y 2002, de acuerdo a las pesquisas y por lo menos la muestra que humildemente he tomado de la prensa de la época, sobre todo el Universal y el Nacional de aquel entonces, va disminuyendo la importancia porque también existe el interés del régimen en aminorar el asunto, el problema, porque ya estamos concertados con Cuba. Esto nos permite, y me permite, Jorge, aceleradamente hacer este vuelo rasante de los 90 para entrar en el slump, por utilizar un modismo beisbolero, el slump de 2000, alrededor
alrededor de 2000, que se inaugura la Asamblea Nacional, un parlamento unicameral del 2000 hasta el 2014 o 2013, porque entre 2000 y 2005 había una presencia, o hubo una presencia importante, incluso con parlamentarios de experiencia comprobada, donde de la materia trató de ventilarse, pero imaginemos que el revocatorio 2004, imaginemos que todos los del 2002, todos los desajustes de todo esto, lo que yo llamo la aldea de temática, el interés de este régimen, de las características consabidas de saturar noticiosamente el país y darle relevancia, hicieron que pasara por debajo de la mesa, por ejemplo, declaraciones tan graves, tan gravísimas como las de Chávez, las consabidas declaraciones, que equivalía a la autorización de espaldas al Acuerdo de Ginebra para que en nombre de no sé qué de qué, porque no había política de Estado por aquel entonces, en nombre de su leal saber y entender, autorizar a la República Cooperativa de Guyana para autorizar concesiones, que es el polvo de estos lodos de la fachada atlántica con las concesiones petroleras. De todos modos hubo una resistencia, no fue posible de meterle el bisturí en profundidad al problema esequibano, y entre 2010 y 2015, allí con un parlamento predominantemente agresivo por lo demás, súper agresivo, que soportamos nosotros, los parlamentarios de la oposición, tanto dimos que se vieron obligados para el 2015 de dar el único debate que permitieron sobre el Esequibo, con una inmensa campaña propagandística del régimen, donde acudió por largas horas en una perorata Maduro para disque responder a los parlamentarios, y fue algo terrible. Vale la pena también llamar la atención sobre lo siguiente. Adormecida la conciencia política del país y la opinión pública bombardeada, ocurrió un hecho desde el punto de vista parlamentario sin precedentes, que fue la visita que hicimos más allá del río Cuyuni, tocando y pisando Anacoco, un grupo numeroso de parlamentarios y de dirigentes políticos, que esto sí, la responsabilidad de organizarlo, de idearlo, de organizarlo, corrió bajo la cuenta de María Corina Machado, donde nos permitimos tocar territorio venezolano del Esequibo. Tú conoces muy bien porque entiendo que se te consultó también como organización de la sociedad civil, también recibimos orientación de la sociedad civil sobre eso. Eso fue un viaje sí, que queríamos preguntarles de eso, Ajá. sobre ese tema. Eso fue en octubre de 2013, De cuando 2013, ustedes fueron. así Sí, es. y nosotros Un viaje fuimos difícil. sí, exactamente, en Un donde viaje por difícil. supuesto que un mes después el mismo Congreso guyanés, ellos estuvieron bajo sesión permanente, en donde quien era secretario de Defensa, el señor Roger Lonchon, solicitó que el mismo presidente Ramotar hiciera una nota de protesta formal por el viaje que ustedes hicieron, y eso fue como que muy mediático, porque fue mezclado con el viaje nuestro 2 meses antes. Claro, porque fue Cuéntanos un inesperado, poco además. sobre ese viaje. Fue inesperado, porque fue un viaje relativamente sencillo, fue sorpresivo, de aquí hacia el sur, y lo sorprendimos al tocar Anacoco. Hay incluso anécdotas sobre eso. El oficial a cargo nos abordó, respetando nuestra condición de parlamentarios, nos emplazó a que abandonásemos inmediatamente la isla, y fue un forcejeo allí, fue un constante forcejeo.
porque también nos sorprendió. Entonces llegamos, atravesamos el río, hay testimonios de las redes sociales, gráficos de aquel entonces, y el regreso fue muy difícil, porque no sabían si apresarnos, pero nos retuvieron por largas horas en el camino. Fue una vivencia sorprendente, tú y yo lo hemos conversado en infinidades de oportunidades, ya se veía que ocurría allí con la minería. Yo creí que unas baterías antiaéreas que el camino del Pomeremo hacia allá, hacia Turumbán, era desde la presencia nuestra, de las Fuerzas Armadas, resulta que me dieron, no, es que esa batería que ve allí son de los mineros. Este, pero fue un regreso súper, muy difícil, pero logramos, además del objetivo de impactar y de nuevo de elevar la conciencia sobre la existencia del problema. Pero hay otra cosa también significativa, porque no se trataba solo de hacer un viaje, y mucho menos se trataba de hacer un viaje recreativo. Allí nos programamos al regreso, en noviembre del 2009, presentamos, por aquel entonces se llamaba la movida parlamentaria, presentamos un proyecto de ley de promoción y defensa de la fachada atlántica, que después fue caricaturizado. Por supuesto, es de adivinar, teniendo esta mayoría en la Asamblea, cuál fue el destino de esa propuesta de ley, porque sencillamente no le hicieron el menor caso, pero se vieron obligados ellos a presentar, aprobar en Gaceta y después de corregir algo semejante. Lo más importante de allí, de ese viaje, fue el relampagazo a la opinión pública. Ese viaje de parlamentarios nunca se había hecho en el país, y menos en el número de personas que acudimos, y por supuesto es necesario decirlo, menos con el riesgo que supuso el regreso, porque también podemos tomar en cuenta que atravesamos la carretera, autopistas, poblaciones, localidades, donde de allí grupos irregulares también podían atentar contra nosotros. O sea, fue de regreso una odisea, y algún día, ojalá podamos escribir sobre la materia, pero fue un paso decisivo importante. Después vino lo del TERDIC, y se vio la importancia de haber intentado legislar sobre la materia. Este viaje, digamos, creo en 2017, se repite, no llega más allá de Cuyuni, apenas pudieron tocar de algunos integrantes de la comisión eh, mixta del Esequibo, lo repitieron, pero no tuvo fue meritorio, fue un esfuerzo meritorio, por supuesto, nadie lo desconoce, pero no tuvo el impacto que buscamos y que registramos en 2013. Esto nos permitió insistir en el seno de una Asamblea Nacional adversa. Recordemos en las condiciones que nosotros trabajamos allí en la Asamblea Nacional, las agresiones, las golpizas internas, una situación totalmente adversa, hasta que se dio en 2015, se vieron obligados, porque negaban el debate, y además lo negaban y no lo razonaban jamás, negaban el debate sobre el Esequibo en 3, 4, 5 oportunidades, y hubo dos oportunidades en 2015, entre 2014 y 2015, para que el Parlamento un poquito retomara el asunto. Yo no sé hasta qué punto, si tildarlo de ingenuo, ellos plantearon, cuando digo ellos, digo el oficialismo, ellos plantearon un proyecto de acuerdo de aniversario de la ocupación militar de las Malvinas, y fue inevitable que hablasen del Esequibo. Allí tuvimos oportunidad un poquito nosotros de llevar el tema a la plenaria, y después en 2015 se da el debate, que también no, a pesar de que, mire, no era parlamento, porque limitaban los derechos de palabra, era difícil
hablar allí, que hicimos esfuerzos y todo, pero fue importantísimo que lo diéramos porque además se nos permitió a nosotros no solo plantear la necesidad de una política de Estado que no la hubo y no la hay, con las características que supone una política de Estado que por cierto es distinta porque una vez lo escuchamos en la Comisión de Política Exterior, creo que te lo comenté, la confusión de política y razón de Estado, sino no solo era de tratar de plantearla, sino también de promover proyectos de leyes. Entonces, para suscitar el debate, para generar la discusión, y lo hicimos replanteando de nuevo la ley de defensa de la fachada de Atlántica, planteamos el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, porque era necesaria la presencia, primero era necesaria la convocatoria del Consejo Nacional del Consejo de Seguridad de la Nación, pero también la presencia, garantizar la presencia de la oposición. Ni una cosa ni la otra se daba. Y de la creación, una ley especial de creación del Estado exequivo. ¿Qué año fue eso, También perdón? tiene, eso es en el ¿Qué año fue? 2015. Ok, ok. En el 2015. Por Sí, porque yo supuesto que quería... todas, dígame, dígame. sí, por supuesto que todo eso está registrado, en YouTube están las intervenciones parlamentarias, hay que hacer minería de datos para dar con todos estos proyectos, etcétera. Sí. Pero allí lo importante era independientemente de que hubiese acuerdo o no con digamos, por ejemplo, con la ley de estabilidad del Esequibo, pero lo importante era de romper allí el cerco. En aquel entonces, por cierto, ya yo había salido, disculpe que hable en primera persona, había salido de la Comisión de Cultura, porque que les habla que había pensado hacer algún esfuerzo y algún trabajo en la Comisión de Defensa, me destinaron a la Comisión de Cultura porque eso es de entera competencia del presidente de la Asamblea, de la distribución por comisiones. Y no creo que lo hayamos hecho tan mal en la Comisión de Cultura que nos destinaron a la Comisión de Política Exterior. Allí es cuando decidimos retomar el tema en profundidad del Esequibo, porque ya en el caso de María Corina Machado había sido inconstitucionalmente, abanderada del tema, inconstitucionalmente destituida como parlamentaria por una insólita, inaudita vía administrativa. Entonces, digamos, la faena del 2015 fue importante, terminó el nombramiento de una comisión de asuntos fronterizos, y allí es necesario reconocer que por la oposición, nada más, si yo no recuerdo mal, destinaron al diputado William Dávila, es necesario reconocer que tuvo allí el valor de integrarse a esa comisión presidencial porque también fue severamente amenazado con un juicio militar por esos meses que faltaban para las elecciones parlamentarias. Así abrimos las puertas al 2016, que para el 2016 ya habíamos comenzado, por cierto, a trabajar con las distintas organizaciones de defensa del Esequibo y a entender nuestra función parlamentaria en asociación con estas organizaciones, entidades no gubernamentales. ¿Tú tienes Sí, bueno, por ahí alguna sí, me consideración? quería ir sobre ese mismo año, donde usted Ajá. presentó en una de las sesiones de la Asamblea la Ajá. solicitud de investigación de la presencia de ExxonMobil y demás Claro, claro. concesionarios en la fachada atlántica. Nos Así gustaría es, así es. Sí, así es. que nos Mire, hablara de ello. fíjese que incluso más perdóname, yo quisiera subrayar más, Sí, lo importante que es el vínculo del parlamentario como representante popular, como representante de la ciudadanía, y en este caso de entidades muy serias como MIMAPA
incluye nuestro Esequibo. Por aquel entonces le expresamos, porque esta preocupación nace de mi mapa, y nos hicimos eco y comenzamos a pedir en distintas instancias del Parlamento la debida investigación de situaciones difíciles, sobre todo cuando se trataba de de una particular cancillería que elevaba, en lugar de elevar la nota de protesta a Georgetown, lo hacía con la propia ExxonMobil. Entonces, comenzamos a actuar vinculado, es que ni siquiera políticamente, porque a mí nunca, eh, a mí nunca me exigieron en una determinada posición, que las hay también distintas en materia secundana, pero yo tampoco nunca les exigí ninguna afiliación política. Y esto era con mi mapa, esto era con el Instituto Venezolano de Estudios Fronterizos, esto era con ONSA, con distintas organizaciones, que incluso algunas desaparecidas hoy en día, incluso entidades bajo sospecha, se puede decir también. Que yo recuerdo que allí también había que tener mucho cuidado porque también hubo amigos del Esequibo, también fue una organización con la que trabajamos muy de cerca, pero también había, sobre todo en el manejo. Entonces lo importante y lo relevante allí es que fue de esos años del 2013, 2014 hasta el presente, una relación muy particular del Parlamento con la academia, porque ya habíamos hecho un esfuerzo importante con la Simón Bolívar. Por ejemplo, yo conocí hace muchos años por las redes sociales, de algunos años atrás, a Ramón Alberto Rivero, por ejemplo. Y lo conocí fue en una actividad, en un foro que hubo, si mal no recuerdo, en la sede del doctorado de Ciencias Políticas de la Simón Bolívar. Entonces, allí nos fuimos encontrando y fuimos coincidiendo. Y en este caso, fuimos encontrándonos poco a poco con las distintas organizaciones de la sociedad civil. Entonces fue un vínculo diferente que nos permitió reflexionar y actualizar esa relación. Se hace virtuosa la relación a partir de 2016, donde trabajamos más digamos, sintonizados, porque ya, e incluso ya no solo a nivel de la plenaria, de las sesiones plenarias, porque desde desde el propio finales de enero del 2016, a pesar de que en la distribución de comisiones no me tocó política de exterior, el reglamento me permitía personarme y participar de las deliberaciones de la Comisión de Política Exterior. Y allí hicimos algunas actividades en la comisión de denuncias constantes, de tramitar pues, las inquietudes entre las distintas organizaciones de MIMAPA. Allí tuvimos una sesión a puertas cerradas con Roderick Chatterton. También tuvimos diferencias con la Comisión de Política Exterior. Buscamos que era necesario que le prestara, y ahí está documentado eso, mayor atención al problema de Esquivano, que venía agravándose, el tiempo nos dio la razón. Fue significativo el 2016 en lo personal para este servidor, porque como ocurre en todo juego parlamentario, siendo nosotros de minoría no entramos en el debate sobre el Esequibo, porque por fin se hacía se elevaba a un punto de discusión en el orden del día el aniversario del Acuerdo de Ginebra, y comenzamos en el 16 y no tuvimos oportunidad como minoría de participar en ese debate. Eso, por supuesto, no impidió nuestras declaraciones, nuestras propuestas constantes a través de los medios de comunicación, y decía que me pareció muy significativo porque compartimos allí el rebautizo de la avenida de la Guairita, fue rebautizado por la alcaldía de Baruta como avenida Esequibo. Y allí, entonces eso fue bastante emotivo para nosotros, ese encuentro.
Pero si resumo, digamos, rápidamente, porque esto se encuentra en YouTube, cada una de las intervenciones. Nuestras propuestas fueron increciendo, proponiendo además de una política de Estado, proponiendo alternativas distintas para enfocar el problema del Esequibo en cada una en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, y eso está debidamente documentado, no estamos inventando nada. Pero la discusión de todos esos años nos permitió arribar a principios de 2017, si mal no recuerdo, de llegar a una conclusión no, a mediados del 2016, si mal no recuerdo, porque en esto trabajamos mucho, sobre todo Fuguet y quien les habla, trabajamos mucho en el seguimiento de todos estos problemas y fuimos incluso ese seguimiento haciendo una proyección de la situación política planteada y ya se veía la tendencia a una, entre comillas, solución distinta al problema del Esequibo y consistía en la remisión del asunto a la Corte Internacional de La Haya. Ahí es donde quiero ir entonces con usted ahorita, Ajá, antes ajá. de pasar a las preguntas de nuestros Sí, asistentes del día de sí, hoy. haz la precisión para terminar mi exposición y Sí, haciendo, es sobre su evacuando la posición pregunta. en cuanto a la no aceptación de la jurisdicción de la CIJ. Así Nos es, gustaría saber así eso. es, así es. Podemos hablar en dos, digamos, en dos tramos para evacuar el tema 2017, 2018, 2019 rápidamente. Lo primero es, porque también quiero destacar esa virtud, la virtud de trabajar sociedad civil y parlamento conjuntamente, porque se veía venir lo de La Haya. En el diciembre de 2016, el 14 de diciembre de 2016, la fracción parlamentaria 16 de julio, a través de la vocería de este servidor, advertimos al Parlamento, no pudo entrar ni siquiera como un punto de información de la sesión, que existía el peligro de esta revisión y propusimos en el 14 de diciembre la creación, ya que no había rendido el llamado para que la Comisión de Política Exterior permanente institucionalmente acogiera mejor el tema, propusimos la conformación de una comisión especial o mixta a tiempo completo dedicado al tema del Ejecutivo. Eso fue en diciembre del 2016, contamos con el apoyo y agradecemos inmensamente el apoyo que nos brindó Mi Mapa, incluye nuestros activos sobre la materia y otras organizaciones, porque además, permítame comentar, siempre trabajábamos en las instalaciones del Parlamento, de intercambio de opiniones, etcétera, y con la academia también. Entonces, bueno, pasamos todo el 2017 en una permanente campaña advirtiendo sobre la necesidad de que el Parlamento atendiese el caso, proponiendo lo de la ley, haciéndole el seguimiento a Nylander o Nylander, y en constante, semana por semana y mes por mes, hasta que se produjo la, la situación planteada. En febrero de 2017, con un año de anticipación, nosotros alertamos sobre la posibilidad de la remisión de La Haya y planteamos la necesidad de la comisión especial o mixta del Ejecutivo. Para 2018, en el Parlamento, cuando le dedicó en el mes, creo que finales de enero, principios de febrero, el tema, por supuesto que ya era para lamentar. Ya era para lamentar porque tardíamente ya la situación estaba suficientemente advertida, suficiente con un año de anticipación. Esto fue lamentable, pero se nombró una comisión, no fue especial como la propusimos, fue una comisión mixta. Me estoy quedando sin baterías y estoy viendo ver cómo hago para conectar No, esta no se situación acá. preocupe, si quiere, mientras usted quiere hacerlo, Ajá. bueno, ya hemos tomado como que desde
1845 hasta el sol de hoy en cuanto al tema parlamentario, que es lo que estamos buscando siempre, que sepamos durante esta presentación suya todos los hitos que ha mantenido el Parlamento venezolano. Usted nos ha dado un claro resumen hasta el día de hoy. Y bueno, queremos saber su posición en cuanto a la no aceptación en la Corte. Si los asistentes tienen preguntas, pueden ir alzando su mano con muchísimo gusto para que hagan sus preguntas después de la exposición ahorita del diputado. Perdonen esa toma, pero estoy con el cable aquí. No, yo creo que eso, además, la Corte de La Haya es una jurisdicción voluntaria y además nosotros nos hicimos eco de un planteamiento que hizo el COBRI y que hizo MIMAPA en su debido momento sobre la inaplicabilidad de la remisión del caso a La Haya, todavía vigente el acuerdo de Ginebra. Y por supuesto, la decisión, además creo que lo que está pendiente es decidir si es competente o no para tocar la materia, ahora en lo que entiendo una sesión virtual. Pero obviamente no es vinculante, es inaplicable y será inaplicable, y nosotros nos mantenemos en sintonía con esta idea de la inaplicabilidad. Se soltó el cable, discuten todo este juego. No se preocupe, diputado, no se preocupe. Bueno, sí, nosotros estamos claros de que no es vinculante, pero también nos extraña muchísimo que sea el único caso que se va a tratar virtualmente. Hay 2 casos pendientes, como sabemos, Guatemala, Belice, que fue pospuesto para octubre, y Camboya con Myanmar, que fue pospuesto también para diciembre. Ellos sí se van a hacer in situ, en físico, y el de Venezuela se va a hacer virtualmente. Virtual. Vamos a pasar entonces ahora vamos a darle la palabra al capitán de navío Pablo Cuen, presidente de Amigos del Esequibo, quien está presente el día de hoy. Pablo. Estaba diciendo que primero voy a hablar rápido porque no sé cuán tan violento. Un saludo especial para Luis, y me gustó mucho su intervención. Indistintamente de lo que decida la Corte, nosotros vamos a seguir adelante. Indistintamente que sea aplicable, que no sea aplicable, que vayamos a donde vayamos, nosotros vamos a continuar luchando por el Esequibo y lo vamos a lograr. Para eso necesitamos gente joven, nuevas generaciones detrás de nosotros. Ok, vamos a ver quién otra persona quiere intervenir de los que estén presentes el día de hoy. El señor David, que se conecta desde el municipio Casacoima del Tamacuro. Bueno. David, bueno, adelante. Ajá, ¿me escuchan? ¿Me oyen bien? Sí, señor. Sí. Bien. Ok, bueno, felicito todo el equipo y la organización MIMAPA, y también felicito a nuestro compañero y amigo Luis, que ha expuesto un gran material para informarnos más y expandir un poco más y tener más claridad el rumbo que estamos tomando con relación al tema del Esequibo. De mi parte, la verdad que he aprendido bastante desde que me incorporé acá en MIMAPA como tal, la organización, y ciertamente deberíamos de tomar el tema del Esequibo de una manera violenta no de agredir, sino violenta en el sentido de que así como el gobierno de Guyana se ha tomado la libertad de tomar la riqueza y los minerales, lo que se encuentra en el Esequibo, dándole poca importancia al acuerdo de Ginebra y el acuerdo que en un pasado tuvimos, creo que deberíamos de usar y tomar, pues,
decisiones y acciones, ojo, también tomando en cuenta que sabemos la condición política actualmente del país, nos ha dado en el punto de la reclamación del Esequibo. Ya que nuestro amigo y compañero Luis está en la mesa de la Asamblea Nacional y que ha marcado pues esa pauta allí con relación al reclamo del Esequibo. Hay algo que me llama mucho la atención y es que la plataforma del mapa de Google, actualmente cualquier persona que entre al mapa de Google va a encontrar el mapa incompleto, ¿sí? Sabemos que esta plataforma desde un principio ha formado, ha dado a entender al mundo cómo es Venezuela sin el Esequibo, cosa que en el pasado eso no me lo enseñaron a mí. Yo vi siempre el Esequibo como zona de reclamación, y actualmente los jóvenes de actuales tienen ya este chip de este mapa sin el Esequibo. Ahora, hemos hecho un poco de investigación, todo el equipo, y usted como está en la parte allí que tiene un poco más en materia de la Asamblea Nacional, yo quisiera saber qué decisión, qué acción puede tomar la Asamblea Nacional en hacer un llamado a la empresa Google, porque ¿qué sucede? En el año 2010, con relación a España y Marruecos, esta plataforma mostró que esta isla se la dio a Marruecos y España automáticamente salió a la defensiva de esta isla. Igual ocurrió con Nicaragua y Costa Rica. Costa Rica, donde a un país se le entregó un pedazo de tierra y salió el otro país, en este caso, creo que fue Nicaragua, reclamando con relación a esa tierra. Entonces, mi pregunta es, ¿qué posibilidad tenemos nosotros y desde la Asamblea Nacional para hacer un llamado mapa Google? Porque actualmente el mapa Google está dando la opción de que presentemos pruebas, de que se presente información para ellos hacer algunas correcciones. Porque ¿qué sucede? Que ellos colocan el Esequibo completamente como Guyana y no hace una línea ¿cómo digo?, de frontera con línea intermitente, mencionando que ese pedazo de tierra está todavía en disputa. Eso no lo refleja la empresa Mapa Google, pero creo que la Asamblea Nacional, haciendo un llamado a la empresa, creo como que hace un poquito de peso para que ellos tomen ese caso en cuenta. Gracias, David. ¿Respondo? Sí, cómo no, adelante. Gracias, David. Muy amable por tu planteamiento. Un cordial saludo. Incluso un cordial saludo extensivo a Pablo Cohen, que pues, cuando se trata de estar fuera de la navegación de la mar, se le caen las comunicaciones y todo. Un cordial saludo a Pablo. Mira, 3 cositas rapiditas. La solución pacífica a la que aspiramos los venezolanos de relación con el Esequibo pasa por el cese de la usurpación. No hay otra vía, no hay otra vía, no nos hagamos ilusiones en relación a ello. Lo segundo, actuando como ciudadanos, nosotros podemos resensibilizar al país, a pesar de la situación en la que estamos, de la catástrofe humanitaria, de todo lo consabido, la gasolina y todo lo demás, es promoviendo una buena campaña y organizándonos dirigido a Google, pero a la vez dirigido a la Asamblea Nacional, porque esto puede perfectamente procesarla la Comisión del Esequibo, aunque sabemos en qué condiciones estamos trabajando en la Asamblea Nacional. O sea, son unas condiciones absolutamente precarias de sesiones virtuales, asediados, amenazados, etcétera, etcétera. Pero la Asamblea Nacional
perfectamente puede hacerse eco del planteamiento. Y nosotros desarrollar una campaña, o sea, defiende a Venezuela en Google, defiende a Venezuela con peticiones y todo, y a la vez a través de estas organizaciones no gubernamentales, bueno, dirigiéndose a la Asamblea Nacional a través de la comisión vista del Esequibo para que tomen cartas en el asunto. Yo perfectamente como parlamentario lo puedo llevar y no tengo ningún inconveniente de hacerlo, pero me gustaría mucho más que sirviera como acicate, como estímulo para movilizar y oxigenar a los grupos desactivados o a favor de la causa venezolana. También me da algo de la oportunidad porque recuerdo que en el Delta, si mal no preciso, se dijo de un congreso sobre el Esequibo, de determinadas características que después obviamente fracasó porque un congreso sobre el Esequibo tiene sus dimensiones. Pero ojalá que tú me pudieras dar noticias de eso, si insistieron con la idea de un congreso del Esequibo, donde se prescindía de las instituciones como la parlamentaria nacional. No sé si tú sabrás si todavía insisten en la idea, sobre todo que el Delta tiene su vista al mar, bien comprometido con este problema de la fachada atlántica, y tiene su emisora de radio terrestre al lado, invadiendo nuestro espacio. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, David, por su pregunta. Bueno, sí, fíjense que en Google ya por lo menos hemos logrado como que un 50%. Para el año 2015 logramos que por lo menos el límite de facto actual fuese delineado intercaladamente, que eso indica de que existe un reclamo. Ahora faltaría entonces que Google hiciera el lineado intercalado también sobre el río Esequibo, que es lo que estamos buscando, y cuente con nosotros, diputado, para que a través de nuestras redes podamos comenzar eso y logremos el apoyo de toda la sociedad por supuesto, de la propia Asamblea. Diputado, ya para cerrar, porque ya estamos sobre el tiempo, ¿tienes algunas palabras? Sí, no, agradecerle a ustedes la atención dispensada. Como vemos, todo este tema de la reclamación tiene varias vertientes, no es un tema que no está agotado, así como hoy pudimos hablar de la relación parlamento-reclamación histórica y legítima del Esequibo. En días anteriores y seguramente en días posteriores habrá otros temas, se han desarrollado y habrá otros temas que desarrollar. No perdamos la fe, mantengámonos siempre firmes y es inevitable decirlo. Una solución pacífica con el Esequibo, lo reitero, pasa por el cese de la usurpación. Mientras que nosotros estemos pendientes, estudiando el tema, defendiendo sobre todo, haciendo un ejercicio de imaginación para que, superadas estas circunstancias venezolanas actuales, podamos replantear de nuevo el problema en términos internacionales, mientras que podamos y tengamos la oportunidad de ejercer la imaginación, creo que estaremos viendo luz al final de un túnel oscuro y muy. Muchas gracias a MIMAPA, a ti, Jorge Luis, y a todos ustedes. Muchísimas gracias a usted, diputado, por su tiempo el día de hoy. Fue bastante productivo, en donde pudimos aprender mucho sobre la gesta del Parlamento venezolano desde sus inicios. Bueno, y a todos nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 6 p.m. nuevamente. Tendremos otro ciclo de charlas de MIMAPA. Esta vez estará Luis Inciarte del ONSA, que nos va a hablar sobre las capitanías de puerto en la fachada atlántica. Nos veremos mañana y muchísimas gracias por su atención.